Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Estados Unidos quiere que todos los países de la OTAN gasten en defensa no ya el 2%, sino el 5% de su PIB. Eso es lo que va a pedir Donald Trump en la cumbre que la OTAN celebra a final de mes, pero eso es lo que va a estar ya sobre la mesa hoy mismo en la reunión que tendrán los ministros de defensa de los países que forman la alianza, en la que irán preparando la cumbre que celebrarán dentro de unas semanas en La Haya y que será clave porque no está claro que pueda terminar con acuerdo. La Casa Blanca advierte de que el requisito de subir el gasto militar al 5% no es una sugerencia, sino un punto de partida imprescindible. Y añade que por debajo de eso no habrá acuerdo. España, cuyo gobierno ha declinado incluso enviar un proyecto de presupuestos a las Cortes por falta de acuerdo, se ha propuesto alcanzar el 2% este año y prefiere no seguir hablando de porcentajes. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, lleva semanas advirtiendo de que ese 2% es en todo caso muy poco, que el acuerdo tiene que superar claramente esa barrera. España acude hoy, por tanto, a esa reunión con la propuesta de hablar primero de capacidades, luego ya de porcentajes. Defensa advierte de que no está claro que todos los países puedan multiplicar su gasto militar hasta llegar a ese 5%. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Mark Rutte ya conoce la posición de España y hoy volverá a escucharla en boca de la ministra de Defensa. No procede a hablar de nuevos porcentajes, que lo importante es ver cuáles son las capacidades que se necesitan. Es decir, España pedirá de nuevo a la OTAN replantear el debate. Primero fijar qué capacidades necesita la Alianza Atlántica y después fijar un porcentaje de gasto en defensa. Porque, según Robles, cometeríamos un error si fijáramos un porcentaje y luego las industrias europeas no fueran capaces de abordar esa cantidad que resulta de ese incremento tan importante. De hecho, fuentes gubernamentales admiten que hay dudas de que la industria de defensa española sea capaz de soportar un 5% de gasto en defensa. Es más, siendo honestos, no podemos quedarnos solamente con la fijación de un porcentaje que a lo mejor muchos países no van a poder cumplir. Por eso, ahora mismo la prioridad del gobierno, antes de abrir otro debate, es cumplir el 2% este año. Mientras la OTAN discute cuánto se gasta en defensa, la Franja de Gaza amanece hoy por segundo día consecutivo sin reparto de ayuda humanitaria. La fundación estadounidense vinculada a Israel, que ahora está a cargo de la distribución de esa ayuda, anunció anoche que, al menos a primera hora, sus puntos de reparto van a seguir cerrados hoy. Dicen que lo van a hacer por cuestiones de seguridad. Y el caso es que en poco más de una semana, un centenar de personas han muerto por los ataques contra esas colas que se forman para esperar algo de alimento. El ejército de Israel mantiene la prohibición de transitar por las carreteras que llevan a estos lugares de distribución porque los consideran zonas de combate. Anoche en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos volvió a tumbar una resolución para exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza. 14 votes in favor, 1 vote against. 14 votos a favor y 1 en contra que acabaron con el intento de eliminar cualquier traba a la entrega de ayuda humanitaria. Es la sexta vez que los Estados Unidos bloquean con su poder de veto las críticas del Consejo de Seguridad de la ONU a los ataques de Israel. El texto incluía la exigencia a Hamás también para que liberase a los rehenes que sigue teniendo en su poder. El Partido Socialista asegura ahora que va a entregar a la Fiscalía el pendrive que Leire Díez les dejó y que ellos le aceptaron este martes en Ferraz antes de renunciar a su militancia. Dicen en el PSOE que ni siquiera lo han abierto. Se han decidido a entregarlo justo después del espectáculo que protagonizaron ayer la exmilitante del partido y el presunto corruptor Víctor de Aldama. Saben ya cómo fue la secuencia. Leire Díez convocó a la prensa, esperó 20 minutos mientras le hacían fotos, la grababan. Luego ella habló durante 7 minutos, no admitió preguntas. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro. Mentiría si no lo digo y por lo tanto no lo voy a hacer, no lo voy a ocultar. Bueno, defendió que es inocente, que no es fontanera, dijo que ella es una periodista que estaba trabajando en un libro sobre las cloacas del Estado, aunque como aquí decía, hacía especial énfasis en los casos que afectaban al PSOE en esta supuesta investigación que dice que estaba llevando a cabo de motu propio. Luego, cuando había acabado esta estrambótica comparecencia, apareció Víctor de Aldama, que se encaró con ella, que la increpó. Aldama, ahora en libertad provisional, se coló en el hotel donde Díez había convocado a la prensa para llamarla sinvergüenza y mentirosa. Así ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno del el que estamos y del caos en el que estamos. Aldama, que dejó este emplazamiento a Feijóo. En el PP dicen que ellos no tienen nada que ver con él. En lo que se centran en ese partido es en el episodio que vimos ayer con la rueda de prensa de Leire Díez. Nosotros no tenemos leires
que hagan una rueda de prensa con el vergonzoso mensaje y que se levante otro del público a decir: estás mintiendo, estás protegiendo a Sánchez y ten mucho cuidado con lo que dices, porque yo también puedo decir muchas cosas sobre Sánchez. El Partido Socialista apenas ha dado explicaciones sobre el asunto. El presidente del Gobierno, que es el secretario general de los socialistas, lleva días sin admitir preguntas en rueda de prensa. No hemos visto en todo este tiempo tampoco al secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, que antes de ayer se vio con Leire Díez cuando ésta estuvo en Ferraz. Dice el PSOE, dice su portavoz Esther Peña, que todo forma parte de una estrategia contra los socialistas. Hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. Está empezando el jueves, es 5 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Partido Socialista lo que quiere es sacar del foco mediático a Leire Díez y lo intenta poniendo la vivienda en la agenda y en el orden del día de la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Barcelona. Por eso Pedro Sánchez envió ayer una carta a todos los presidentes autonómicos proponiéndoles triplicar la inversión pública en vivienda, pasar de 2.300 millones de euros a 7.000. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El Gobierno quiere forzar a los 13 varones populares que acuden enfrentados al Ejecutivo después de varios tira y afloja a aceptar un acuerdo sobre vivienda que plantea con 3 propósitos: triplicar la inversión, blindar las VPO y crear una base de datos pública. La letra pequeña de esta propuesta la tiene Pablo Anzola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hay un objetivo claro: blindar la vivienda pública, y a partir de ahí lo que el presidente ha llamado en esa carta compromisos recíprocos con las comunidades autónomas. Primero, el de invertir más. El Gobierno quiere triplicar la financiación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, va a aportar para ello 4.000 millones, pero exige a las autonomías contribuir con el 40% restante, es algo más que hasta ahora. Y segundo, que toda la vivienda social construida bajo ese nuevo paraguas esté blindada para siempre, es decir, que no pueda salir al mercado y venderse a precio libre. Decía ayer la ministra Isabel Rodríguez en Hora 25... que lo que no puede ser es que después con esa vivienda y con esas plusvalías se produzcan descalificaciones, cuando no, como decía antes, venta a intereses privados en forma de enriquecimiento. En los últimos 45 años, 2,5 millones de inmuebles protegidos se han descalificado. De no haber sido así, España contaría ahora con más de un 9% de vivienda social, quedaría alineada con la media europea y muy por encima del 3% de la actualidad. La propuesta ha llegado justo cuando Europa le pide a España que aumente la oferta de vivienda social y que reduzca los plazos de los permisos de construcción. Para Bruselas, una de las grandes alarmas es que la mitad de quienes viven de alquiler emplean un 40% de su sueldo en pagar el alquiler. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Sí, Bruselas entiende que el problema del acceso a la vivienda no es solamente un problema social, sino que también puede lastrar el crecimiento económico de nuestro país, y utiliza como argumentos datos del Banco de España, como que casi la mitad de los españoles destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. La Comisión subraya que faltan 600.000 viviendas en nuestro país y que el porcentaje de vivienda pública supone apenas un 1,5% del mercado, muy por debajo del 9% de la media europea. Por eso pone deberes al Gobierno, insta a España a impulsar la vivienda social, a aumentar la oferta de suelo y reducir los plazos para obtener una licencia de construcción. En este informe, Bruselas señala, lo decía el comisario Dombrovskis, que España está cumpliendo con el plan fiscal, aunque la Comisión aprieta pero no ahoga, y pronostica que el gasto público en España en 2025 superará lo comprometido por el Gobierno para este año, aunque no lo considera una desviación grave, y por tanto descarta abrir un procedimiento por déficit excesivo. En Galicia ha dimitido el conselleiro de Mar de la Xunta. Está acusado de un delito de agresión sexual a una presentadora de televisión. Ha dejado su puesto una vez se le ha comunicado su condición de investigado. Él insiste en su inocencia. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme. Dice que se marcha para centrar todos sus esfuerzos en su defensa, en un asunto que él califica estrictamente privado. Con su dimisión pierde la condición de aforado. Y en Valencia, la Asociación de Víctimas por La Habana no confía en la palabra de Mazón. No se reunirán con el presidente hasta que no les incluya en la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Scors. Lo quieren por escrito. Las víctimas volvieron ayer a protestar contra el abandono de los líderes políticos. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La asociación critica que todavía el presidente aún no
haya aclarado dónde estuvo y que se haya visto obligado a contactar con las víctimas después de que fueran recibidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente Sánchez. Sin embargo, su portavoz, que es Mariló Gradolí, indica que el reconocimiento no es una reunión, es estar efectivamente en el listado de comparecientes del SCOS, y hasta entonces no hay nada más que hablar. Des de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre pensamos que mientras no estemos efectivamente en la Comisión de Investigación de les Corts Valencianes no vamos a mover ficha en ningún sentido. Y en cuanto a la instrucción, la jueza ha aceptado como prueba la grabación de la reunión del CECOPI del día 29 que hizo el jefe de climatología de AEMET, José Ángel Núñez. Dice que su obtención es lícita porque la hizo uno de los participantes en esa reunión, que puede ser grabada al ser una actuación administrativa, aunque desafortunadamente otras reuniones no se grabaron. Es una grabación de un momento de la reunión del CECOPI sobre las 7:15, cuando se estaba hablando de la difusión del mensaje Es Alerta a la población. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vladimir Putin y Donald Trump hablaron ayer por teléfono. Fue una llamada de más de una hora que llega justo después de los ataques a gran escala del ejército ucraniano en Rusia. La operación Telaraña, de la que tanto se ha hablado esta semana, o el ataque al puente que conecta la Crimea ocupada con Rusia. Ambos han valorado positivamente la reunión y Putin ha llamado después al Papa en un tono también conciliador. Después sus portavoces han prometido venganza contra estos ataques. Moscú, Javier González Cuesta. Vladimir Putin y su gobierno dieron ayer varias pistas sobre el futuro rumbo de las negociaciones con Ucrania. En resumen, que la perspectiva de una tregua es muy remota y que Rusia no cesará en sus bombardeos de castigo. Putin conversó con Trump y con el Papa León XIV. A ambos les insistió en que es Kiev y no Moscú la que ataca edificios civiles. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Osakov, dio algunos detalles sobre la llamada con el líder estadounidense. El diplomático eludió comentar la destrucción de parte de su flota aérea y aseguró que Moscú no se levantará de la mesa de negociaciones. El Kremlin no quiere perder a Trump y le conviene que crea que desea la paz. Sin embargo, Putin tuvo una reunión antes de la llamada con su gabinete. Allí calificó a Ucrania como un estado terrorista para negarse a conversar con Zelensky. Además, Putin remarcó que no accederá a un alto el fuego porque Ucrania podría reforzarse. Vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y hasta Asturias, donde está Jesús Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Algunas noticias de estas dos comunidades, como lo que le ha sucedido a una vecina de Hernani, que consiguió reanimar a un bebé de un mes en pleno vuelo Las Palmas-Hondarribia. Imaginad la escena, una madre que empieza a gritar, las azafatas preguntando si hay algún médico, si sanitarios, y no había. Sin embargo, Fátima Román levanta la mano diciendo que ella trabaja en una residencia de ancianos. Tiene baja visión, un 86% de discapacidad por ello, pero no dudó. Se encuentra con un bebé amoratado que apenas respira. Le mide el azúcar, nada, y entonces piensa en el paro cardíaco. Yo miré, no respiraba. Y el corazón no se lo encontraba por ningún lado. Yo, pues chica, si nadie sabe hacer nada, yo le hago un masaje cardíaco y a ver qué pasa. Y nada, ya le empecé con el masaje y le pusieron el oxígeno enseguida y en una de estas ya hizo un ¡nii! Y entonces dije, bueno, pues no va mal el tema. Al rato ya empezó a llorar un poco con más ganas y más de continuo. Y yo, por si acaso, aún y todo, seguía con un poco el masaje, pero ya empecé a notar que latía su corazón por sí solo. Entonces ya paré el masaje, pero no quitaba los dedos de encima del corazón. Yo decía, si esto se vuelve a parar, yo sigo apretando aquí, taca, 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 taca. Nunca había hecho un masaje, solo un cursillo con muñecos, pero sabía que con un cuerpo tan pequeño había que practicarlo con 2 dedos. Y lo hizo bien, como estamos viendo. Le preguntaron si aterrizaban de emergencia y sabemos que les dijo, eso también tengo que decidirlo yo. Si fuera mi hijo, bajamos. Y lo siguiente fue aterrizar en Jerez. Pues la verdad, hizo bien el masaje y lo cuenta maravillosamente bien también, ¿eh? La historia de 2 políticos, Jesús, que fueron ayer juzgados y condenados por agredir a 3 guardias civiles hace ahora 2 años. Ya expolíticos, porque fueron obligados a dimitir de cada uno de su partido, que por cierto esto tiene bastante gracia. Son pareja, o eran pareja en ese momento. Ella era dirigente en la Federación Socialista Asturiana y él presidente del Partido Popular en un concejo de Asturias. O sea que era un poco esto de que 2 que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Eso no funciona siempre. Bueno, pues al parecer estaban tomándose algo en una terraza y él mostró una actitud agresiva hacia ella y hacia la hija de ella. Alguien lo vio, llamó a la Guardia Civil, apareció la Guardia Civil, le identificaron, no quiso identificarse, peleó con ellos, acabaron en el cuartelillo.
ella también quiso intervenir, fue al cuartelillo, les insultó, les llamó de todo, les dijo, ya sabes, lo típico, que en caso de los políticos pues parece que funciona. Usted no sabe con quién está hablando. Eso es, textualmente, fíjate, no he tenido ni que contártelo yo. Claro. Y al final pues acabaron los dos juzgados ayer, con 6 meses de prisión uno, 8 para la otra, multa y bueno, pues... y fin de la historia. De momento, fin de la historia, exactamente. Exacto. Atenuante de embriaguez, por cierto, que la cosa estaba en la terraza animada. 70 cuando apareció la Guardia Civil. 70 días ha cumplido ya la huelga de jardines en Vitoria y las redes están llenas de memes comparando la ciudad con una selva. Ya hay incluso, Ángels, canción oficial. Bueno, no te digo más que en algunos sitios están siendo los propios vecinos los que están empezando a cortar algunas hierbas. Esto, por ejemplo, pasaba en el barrio de Sansomendi en un vídeo que se ha viralizado. Vitoria, aquí estamos cortando la hierba. Los mismos vecinos cortando la hierba. El Ayuntamiento de Vitoria no hace nada. 70 días y tirando de ingenio con canción que incluye inglés, castellano, euskera, Vitoria-Gasteiz, Green City, baina ez da preti. Va a ser la canción del verano. Isabel, Jesús, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae una novedad literaria. Lluvia Pequeña tenía una premisa corta, la de un hombre profesor universitario que ingresa en la UCI de un hospital de Iowa en Estados Unidos. Tiene una brecha en la aorta y va a tener que estar unas semanas allí encerrado. El narrador de mi novela es un hombre con 40 y pico años que nunca ha tenido un problema grave de salud. Entonces él nunca había pensado de verdad en el hecho de que sí va a morir. Y es eso, es el reconocimiento de la muerte que de verdad le restituye la vida. El escritor Garth Greenwell utiliza una experiencia personal, la que pasó él mismo en una UCI, para explorar los límites del lenguaje, del dolor físico y del cuerpo humano en una historia que nos lleva por dos grandes temas, el miedo a la muerte y el amor. La respuesta de verdad es que el valor de la vida viene de la muerte y es el hecho de que vamos a morir. Lluvia Pequeña es una novela fascinante, con mucha tensión, que podría ser una especie de versión corta de La montaña mágica, donde la enfermedad y el aislamiento consiguen generar tensión y donde hay poesía hasta en el lenguaje médico. Pero sobre todo es una novela de amor y serenidad, aquella que el protagonista y los lectores adquirimos cuando llegamos al final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.